Amigos, amigas de Roxy, entonces, bienvenidos a este nuevo Charlas de Rock. Estoy muy contento, yo soy Rafa Martínez, bienvenidos a este canal que, bueno, como siempre saben, difunde toda la música de todos lados. Recuerden dar me gusta, no nada más a nosotros, sino a los artistas. A los artistas les sirve muchísimo tener muchos likes y mucha interacción en sus redes sociales. ¿Por qué? Pues porque obviamente así dan a conocer su proyecto, obviamente como se llaman redes sociales, hacen un entretejido de redes. Pero no sean como los jóvenes actuales, así como Norman que está produciendo, que un día le dan like y luego le dan dislike. No manchen, o sea, dejen el like, o sea, conserven ahí el like. Ya se decidieron por una banda, entonces ahí déjenla. Nunca sabes cuándo van a tener música nueva que te pueda enamorar. Entonces, bueno, pues por favor, conserven ahí su like. Y bueno, pues obviamente a nuestro artista también, pues denle su like. Y bueno, pues ya de accidente a nosotros también. Hoy estamos muy contentos porque desde Colombia nos visitan. Fue una cosa muy chistosa este encuentro porque, bueno, pues sí, se entretejieron muchas latitudes de muchos lados. Muchas gracias a mi querido amigo, ¿qué digo amigo? Hermano Sergio Basurto. Recuerden también visitar, digo ahorita el comercial, periódico aquí, toda la información de Cuautitlán Izcalli digitalmente, pues para que estemos, hacemos una colaboración, digo gracias a Sergio, hacemos una colaboración en donde también tenemos nuestras notas escritas, cosa que nos da bastante gusto, porque pues así se difunde mucho más el rock and roll. Y bueno, pues estamos con Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rafa? Pues bien, sorprendido por toda la cuestión, cómo se armó y pues contento de estar en México. Es interesante que estamos en una metrópoli de casi 30 millones de personas y cómo converge. Pero también está interesante porque al final eso habla de la escena, ¿no? O sea, de cómo se teje esta escena de rock. O sea, al final somos una comunidad pues que echamos la mano, ¿no? Como decimos por acá, ¿no? Entonces, sí es muy interesante todo ese entretejido. Pero a ver, cuéntanos un poco. Tú vienes de Colombia, traes un asunto bastante interesante que ahorita nos platicas cómo se llama, cómo lo encontramos. Pero ¿desde cuándo empiezas con este asunto del rock and roll? Bueno, Rafa, ¿qué te puedo decir? Para mí la práctica musical es una cuestión familiar, es casi ritual. Hace algún tiempo me preguntaban en qué momento fue que decidí inmiscuirme en la música, y yo creo que la música ya venía dentro de mí, claro. dentro de mi Además casa. es dejarla salir. Ajá. Entonces sucede que en mi familia la mayoría de los hombres, sí, de mi familia tocan instrumentos, y desde mi abuelo. Okay. Entonces como que crecimos con ese asunto de compartir las reuniones familiares, y siempre sacaban una guitarra, y entonces 3 tíos sacaban una guitarra y nos poníamos a cantar. Sin embargo, lanzarme a ser un artista pues con composiciones y todo el asunto sí lo hice tarde, ¿sí? Y sucedió porque hubo un evento con un amigo en mi vida que me hizo tomar el paso. Lastimosamente un amigo mío se quitó la vida y hacíamos música juntos, entonces él como que me dijo: viejo, si no lo hace usted, pues ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Okay. Entonces, pero las composiciones que yo tenía nunca las canté con mi amigo. Teníamos era una banda de covers y tocábamos y bueno, listo. Nunca fue algo tan profesional, pues, hasta el hecho de que él decidiera, pues, irse. Sin embargo, creo que no es solo creo que uno en la vida tiene bastantes elementos que lo van formando. No creo que sea solo ese evento, sino también la ocasión y la inconformidad que tenía con la forma en la que estaba existiendo en ese momento. Entonces decido a los 30 años más o menos, 29 años, empezar un proyecto musical serio, con mis propias composiciones, enfrentando lo que viniera. Bueno, ahí obviamente también hay una parte importante en tu quehacer artístico. Eres tatuador, o sea, estás muy metido en la cuestión gráfica. Y como dices, o sea, de repente el artista nada más es una antena, ¿no? O sea, es así como la antena que recibe todo y pues lo sacas, ¿no? O sea, y de alguna forma, pues el tatuaje, ¿cómo empiezas en el tatuaje? Empezaste antes, me imagino. Sí, en el colegio. Ajá. Yo vengo de educación pública, entonces digamos que era bastante común que entre los compañeritos
hubiera alguien. Que quisiera eso. Sin embargo, pues yo era bajito, con gafas, no era como muy popular, pero dibujaba muy bien. Entonces tenía una personalidad en ocasiones que es, ¿cómo decirlo? Extrovertida, y después es como, como retraída. Como que daba sus suspiritos. Y tuve un amigo que pues era metalero y le encantaba pues el rock and roll, Walter Bustos, que lo recuerdo mucho. Y él me dijo: viejo, usted hace unos dibujos de calaveras muy chéveres, o muy buenos. Y el hermano de él tatuaba, entonces el hermano dejó el oficio y como por inercia llegué. Sí, ahí, sin embargo, las buenas herencias que de repente... Exacto. Sin embargo, pues yo hice una carrera, estudié ciencias sociales, bueno. ¡Órale! Sí, tuve un tiempo pues como con el video de las humanidades, pero pues no fue como mucho tiempo. Y ahí seguí como tatuando, tratando de sobrevivir como con un sueldito, como con una tienda pequeña, y tratando de coger una identidad en todo. Sin embargo, era como bastante, qué decirlo yo, caótico el pensamiento que llevaba, era demasiada producción creativa. Entonces, no, y aparte conciencia social, o sea, sí te vuelves, o sea, se vuelve todo un caldo de cultivo eso, ¿no? Exacto. O sea, porque aparte creo que es importante, pero de repente esta conjunción suena a veces medio contrapuesta, pero al contrario, yo creo que es una forma exactamente de dar mensaje, ¿no? O sea, no nada más la música, el tatuaje, o sea, sí es como un rollo de algún lado tiene que salir, ¿no? Es que yo creo que hay un proceso reflexivo implícito en mi forma de existir. Y me tuvo muy inconforme en todos los lugares en los que estaba. ¿Sí? Hasta que pude por lo menos expresar de cierta manera mi proceso mental, emocional con la música. Porque siempre estaba buscando una aprobación, ¿no? Digamos que cuando uno expone sus obras, o cuando uno narra sus historias, o musicaliza sus canciones, o de alguna manera se expone tal cual como uno es, ¿no? Incluso con sus recursos. Entonces sentía mucho miedo. Entonces yo creo que la liberación llegó en el momento en el que ya me valió. Como decimos en México, el chingue su madre. Vamos a hacerlo. Y pues lo hice con bastante miedo. Sin embargo, busqué profesionales pues que estuvieran en el top. Oye, y bueno, digo, esto de la música es bien relativo. Dices que empezaste tarde, entre comillas. O sea, de repente, pues sí me ha tocado ver proyectos que ya empiezan cuando tienen 50, 60 años y apenas van empezando. Digo, la música es así de extraña. En tu caso, bueno, o sea, tú consideras que te llega tarde. ¿Cómo es? O sea, yo creo que es tarde, pero también tienes muchas tablas que no tienes de joven. O sea, de joven cuando empiezas una banda, pues muchos abusan de ti porque pues estás joven, ¿no? Y entonces con el ímpetu de tocar, pues obviamente te bailan muy seguido. Pero en tu caso, o sea, obviamente ya tenías una reputación como artista gráfico, obviamente ya tenías ahí como cercanías. Me imagino que pues en el asunto de los tatuajes conociste miles de músicos, o sea, esto estoy seguro. Cuéntame más o menos cómo intuitivamente fuiste planeando este lanzamiento. Digo, obviamente me queda claro que el miedo y demás, pero pues también tienes esa inteligencia implícita, o sea, se te ve inteligente. Entonces, también fuiste así como absorbiendo. De alguna manera el hecho de involucrarme con lo plástico, o con el tatuaje, porque el tatuaje es, o en mi tiempo, ya uno tiene su edad para decir mi tiempo, era bastante rentable. Entonces digamos que ahí yo iba agarrando para progresar económicamente. Claro. Porque el hecho de la presión de hacer arte también es poder producir cosas de calidad, lo que implica inversión. Sí, por supuesto. Entonces yo siento que llega un poquito tarde en la medida en que tuve que aprender muchas cosas en una edad, digamos, bastante avanzada, me explico. Sí, o sea, no te fluiste con la corriente, digamos. Exacto. Y pues digamos que cuando empecé ya el proyecto, pues busqué a una banda muy conocida en Colombia que se llama Superlitio. Ellos tenían un estudio de grabación que pues era el top en ese momento en Bogotá, y les presenté mis canciones. Entonces ellos pues dijeron que sí. ¿Qué hice yo? Sacar un montón de ahorros y empezar, porque ya era una persona pues que tenía una capacidad de producir económicamente.
y empezar a producir las canciones, pero pues me iba quedando corto, porque pues videoclip, músicos, bueno, ese montón de ideas. Sí, porque además entraste en una etapa en donde las disqueras pues ya, No, o sea, ya ya no música, existen, o sea, ya no sirven de nada. Entonces lo planeé de esa manera y tuve un amigo, o tengo un amigo que en este momento vive en Europa, Juan Camilo, que fue el bajista con el que empecé, me dio un soporte bastante fuerte. El hecho de decir, usted puede, hay material, sigamos. Porque yo era renuente también en ciertos momentos, porque pues convencer a tu entorno próximo de que vas a ser un artista es... Sí, exacto, sí, claro. complicado. Ajá. Pero pues ya en un momento me vi tan adentro del asunto que empecé a producir mis propios conciertos. Pues entre comillas, mi manager, y a moverme solito entre todas las cositas que hacía. Claro. Y he logrado pues conciertos de 250 personas que hacen que tenga el siguiente, como un empujón. Claro, ¿sí? claro. Entonces ha sido más de inercia. Sí. Pero fíjate cómo está interesante, porque al final, te digo, o sea, la madurez de la vida te dio a eso, ¿eh? O sea, porque obviamente te evitaste toda la parte como rasposa del joven al que estos muchachos promotores siempre le dan la vuelta, ¿verdad? No sean así, muchachos promotores. Y bueno, obviamente ya vamos al plano de las canciones. ¿Cómo es este primer proceso de composición? O sea, ¿cómo dijiste, caray, esto que escribí no está tan peor? O sea, ¿cómo fue ese primer momento? A lo mejor muchas de las canciones pues ya las tienes enlatadas, pero ¿cómo fue ese momento de, oye, pues esto no suena tan mal? Hay una sensación que uno tiene cuando crea. No sé, pues tú con tu proyecto de vida lo debes conocer. Y a veces uno siente que la cara se pone caliente y que funciona. Claro. Es esa sensación. Entonces, resulta que se repetía. Y como, era bastante fantasioso por el hecho de estar todo el tiempo creando, tenía una capacidad de comparar lo que era bueno para mí con lo que era bueno para un cercano. Sí, entonces tuve la capacidad o la inteligencia también para hacer canciones no solo de mí, de lo que me estaba pasando. ¿Sí? Entonces ya empecé a reunir ciertos como seres que se juntaban, no muchos, a decirme, esa canción que tocó la otra vez no la he escuchado nunca, ¿de quién es? Entonces no, esa es mía. La pude tocar y pues empezó a pasar, decían, ese man hace canciones, pero pues nunca al nivel de que me hiciera convencerme de que era un futuro. Sí. Que hay un evento pues psicológico ahí, como te cuento, que ya hace, pues la vida tiene un solo sentido. Y es el día, entonces pues nada de futuro, nada de pasado y música y vamos. Eso está bueno. Cuéntanos un poco de tus influencias, o sea, de las influencias musicales, porque obviamente va muy pegado, o sea, lo del tatuaje, pues ya te lo dijeron los metaleros, o sea, haces buenas calaveras, pero cuéntanos tú qué música escuchabas antes de ya entrar al maravilloso mundo del ser músico, o sea, ¿cómo te fuiste forjando en tu influencia rumbo a ser músico? Yo soy una fiesta familiar. Entonces, estaba mi papá con las baladas de los 60, estaba mi mamá con un poco de San Juanitos del Sur, después mi hermana ponía uno que otro rock and roll de los 90 en español, después conocí a uno que otro amigo que me enseñaba lo anglo, pero yo he sido más colombiano entrañable. Digamos que hay muchas cosas de la música tradicional latinoamericana que que te mueven. Me ponen mejor porque me comunico muy bien, digamos, con ese tipo de emocionalidad, me explico. En el inglés me llega para disfrutar de pronto un movimiento corporal, pero mi concepto musical es más reflexivo, entonces me alimenta más lo que me pone a pensar. Entonces hay ciertas situaciones en la personalidad de alguien que mutan. Entonces siento que cuando uno es pequeño, ciertos ritmos lo hacen mover,
Cuando uno es adolescente hay otros, y cuando uno empieza a crecer hay otros. Sí, Entonces claro. yo diría que toda la música latinoamericana. Si me preguntas por bandas, pues en mi época nací en el 83, entonces pues Caifanes, sí, pues por lo menos... Sí, pues toda esa oleada noventera, claro. Y pues me gustaba mucho el nu metal en su tiempo. Nunca fui tan metalero, así pesado. Sí, aguerrido. Era más bien como llevado por la emocionalidad. Y pues digamos que mi vida personal tampoco ha sido como tan... O sea, en mi familia hubo un evento también que con una hermana pues hubo un accidente, entonces siempre fue como melancólico en ciertos momentos de mi infancia y de mi adolescencia, la vida melancólica, y de ahí pues adquirí todo. Entonces a mí me gusta mucho Camilo Sesto. Órale, Lo repito y lo repito. Me gusta mucho Joan Manuel Serrat, me gusta Julio Iglesias. No, pues sí tienes una biblioteca muy amplia musical. Sí, y me gusta más esa comunicación que había con el hecho de poder, por medio de las palabras, enamorar, o por medio de las palabras converger en una forma de vivir, sí, más claro. que el hecho de lo visual. Obviamente pues estoy adaptado a mi tiempo, sobrevivo, ¿sí? Pero sí, más bien mis influencias son latinoamericanas. Mi banda favorita pues es Radiohead, de acá, del otro lado, ¿sí? Digamos que de lo anglo, y de ahí para allá pues te podría decir un montón de cosas que pasan por mis orejas y por mi cabeza que son temporales, ¿no? A veces escucho mucha salsa también, me gusta una canción que la repito mucho, por lo menos ahorita lo olvidé en este momento, pero se llama Las 40. Sí. Y ahí como que voy construyendo, es algo como más cubano. Órale. Y de ahí para allá, pues, Latinoamérica. Obviamente digo, yo escuché ayer lo que me mandó Sergio de ti, y exactamente eso es lo que detecté. O sea, y es muy interesante porque creo que después de la pandemia, y lo he platicado con muchos músicos, después de la pandemia como que la enseñanza fue que esta cuestión purista, así de metal, y si no es con el metal sound, yo no funciono, se nos quitó mucho. O sea, se nos quitó mucho en el sentido de que ya estamos conscientes de que la fusión es lo de hoy. Y que la fusión es precisamente la que va a dar la música del futuro, porque obviamente si nos vamos a lo purista, pues ya no se puede hacer muchísimo con el metal o con el rock and roll o con el rockabilly. O sea, necesitas exactamente ya esta cuestión de nueva comunicación, y sobre todo con la gente, los chavos, así como digo, se me hace muy interesante que tú también tengas este stream de Camilo Sesto, de Camilo Sesto a Caifanes, pasando por Rubén Blades y etcétera. Lo que hace también que esta música, como tú dices, esté contemporánea. O sea, que no sea como que, pues el cuate noventero que entró a la música para recordar los 90s, ¿no? Pero bueno, cuéntame exactamente de esta música, como la has ido constituyendo. Cuéntame cómo la fuiste crisoleando, por qué ponerle al proyecto cínico, creo pensar, y cómo se fue conformando, porque también el sonido de todos los demás es muy importante. O sea, es interesante porque al final pues son los que ejecutan el asunto. Cuéntame cómo proyectaste todo cínicamente. El nombre tiene que ver porque yo interpreto un personaje que está atravesado por el amor desde mi concepto. Ok. Sí, entonces no es Andrés, es el personaje que canta. Por eso tú puedes mirar varias caracterizaciones en los videos. Entonces yo he venido expresando los sentimientos fuertes de tristeza que genera el abandono, ¿sí? Y a partir de eso mandar un mensaje también entre positivo y también consciente de que el abandono pues nos daña. Desde ahí empieza como el hecho de que todos, cuando estamos enamorados interpretamos diferentes personajes en diferentes partes de la relación. Espérame. Ándale, gracias. Perdón. Entonces, esos personajes que vamos interpretando en cómo avanza la relación conforman una persona cínica, desde mi perspectiva. Claro. Pero no desde el juicio de valor. Sí, el mal cínico, ¿sí? Claro. Sino que también desde el hecho de ser naturales. Entonces, ya aquí, cuando
pues estaba estudiando humanidades, encontré la escuela cínica de la filosofía, entonces Diógenes, Antístenes, claro, eran ejemplos básicos, por lo menos en la educación, de cómo ciertos personajes no se adaptan pues, a la forma de pensar de todos. Entonces el amor es lo que atraviesa al personaje como tal, y él muta en diferentes pues, espacios del amor, suponiendo cuando la ves y te enamoras por primera vez, cuando te deja, cuando te das cuenta que tu posición económica no te deja alcanzarla, cuando te das cuenta que es mejor a veces irse, claro, cuando te das cuenta que la encontraste, entonces vas interpretando, tu personalidad va mutando. ¿Sí? Sí, entonces, no, es que no puede ser el mismo siempre, claro. Exacto. Entonces, sí. O sea, imagínate estar todo el tiempo con el disfraz de siempre soy bien buena onda. está cañón, ¿no? Exacto. Entonces, por ese lado, digamos que la argumentación de por qué le puse cínico, le sigo porque vas convirtiéndote con esos abandonos en la persona en la que eres hoy en día. Entonces, desde el punto de vista de hombre, pues uno se va enamorando con diferentes intensidades y van volviéndose... Tíralo a la basura. Van volviéndose más débiles, más leves en la forma en la que te enamoras. Y después dejas de creer en ti y ya no te enamoras ni de lo que haces. Sí, claro. Sí, entonces, sí. Mi forma de ver el amor también está relacionada con la vocación, con lo que hacemos, es decir, todo ese tipo de cosas. Tengo una canción que se llama Bolsillos del Tiempo, que te habla del hecho de los días en los que te levantas sin querer, siendo consciente de la imposibilidad de mejorar hoy. ¿Sí? Entonces... Es que no todos los días somos optimistas. Exacto. O sea, digo, aunque te lo digan y es que se vale todo, ¿no? O sea, hay veces que tienes que estar triste, hay veces que... Si no tiene... O sea, ¿de dónde agarras experiencias, no? Exacto. O sea, no puedes ser siempre el mismo. Entonces... Inclusive en un mismo día cambias. Exacto, entonces de ahí te anclo cómo es el proceso creativo de las canciones, que es la siguiente parte de la pregunta. Los demás son parte de un proyecto en el que yo hago la melodía, hago mi canción y voy dirigiendo los arreglos, de acuerdo a lo que yo siento. Entonces yo tengo desde cumbias hasta rock y ahora que hice algo más electrónico, porque es mi proceso de aprendizaje y también para que sobreviva mi proyecto. ¿Sí? Creo que lo que tú decías de que desde la pandemia para acá a veces nos volvimos más flexibles es también porque necesitamos producir solos. Claro. Entonces, en mi caso, pues yo como produzco mis conciertos, yo tengo que conseguir dinero para mis músicos, tengo que pasar tiempo con ellos para hacer los arreglos. Todo este montón de situaciones hacen que siga siendo natural para mí hacer música en vez de conciliar con una personalidad que no sé si estemos en el mismo. Es bastante duro de reconocer, pero me parece que desde mi perspectiva de hacer música, para mí, me funciona más solo. Pues es que sí, o sea, digo, cada creativo es hermoso cuando empatan las personalidades y los 4 o 5 miembros del grupo van sobre el mismo rumbo. Digo, hay miles de ejemplos de bandas que así han sido, pero sí, como dices, o sea, yo creo que hoy esta autonomía que nos dan los aparatos, que nos da la tecnología, pues también te da mucho a hacer estos proyectos pero bueno, aquí también, o sea, estamos hablando como de laboratorio, pero también qué pasa o qué ha pasado cuando ya sacas Cínico en vivo. O sea, ¿qué pasa cuando ya estás con la gente ahí, con los músicos atrás? ¿Cuál es esa reacción? O sea, si en el laboratorio tú estás pensando en una reacción y nunca sabes qué va a pasar a la hora de... Bueno, ¿qué te ha pasado en tu caso? Pues en mi caso hay cierta ventaja porque como hago mis conciertos puedo planear todo, desde los equipos, el sonido y el personal. Entonces digamos que esa parte ha sido bastante buena, aunque pues genera bastante estrés también. Yo vendo las boletas, si me toca entregarlas, las entrego, las imprimo. Bueno, entonces eso garantiza que como está bajo mi supervisión completa, garantiza que vaya a mi ritmo. Claro. ¿Sí? ¿Qué sucede después? Cuando salgo, interpreto un show diferente en cada
en cada concierto. Ok. Entonces, reordeno las canciones, saco un cover diferente, cambio mi apariencia y trato de darles a ellos diferentes elementos para que esperen siempre algo. Sí, algo nuevo, sí. algo que te sorprenda. Me gusta mucho narrar las canciones, entonces en el caso de la música a veces busco músicos que sepan manejar matices, ¿no? Entonces no me gusta mucho el ruido exagerado, sino la planeación, no me gusta, bueno, ciertas situaciones que hacen que la narrativa de la canción pierda su golpe en la gente, y la gente pues las canta, ¿sí? Digamos, las canciones también son muy sencillas, son canciones queridas. Sí, eso es lo que te iba a decir, no es algo rebuscado, o sea, están muy bien pensadas, pues como esas canciones, pues al final en función de la canción, como dices, ¿no? O sea, de que cada momento de la canción, o sea, de cada canción tenga su musicalidad bien impresa, ¿no? Eso, digo, y créeme que me faltó mucho por oír de ti, o sea, todavía me faltó, pero lo que caché rápido es esa cuestión, o sea, de que no hay como un rebuscamiento. No, yo creo que están claras mis capacidades y son limitadas. Sí, entonces digamos yo he podido, pero precisas. Yo he podido convivir con mis capacidades limitadas y buscar mejores lugares para aprender, ¿sí? Entonces, como te decía, empecé tarde, pero conozco un modelo pedagógico que me ayuda a aprender a mí. Claro. Entonces, conozco cómo disciplinarme, conozco cómo corregirme, ¿sí? No conozco cómo motivarme muy bien, pero de alguna manera me sé llevar. Entonces he corrido con la fortuna de que han llegado personas que me han enseñado muchísimo en estas últimas etapas de mi ejecución, pues del proyecto. Entonces ahí he basado como la fuerza. Me dicen, viejo, usted toca guitarra, sí, suena chévere, no tiene que hacer un super solo de 3 horas. Viejo, usted toca el pianito así, pues haga su melodía. Entonces lo que he pasado es muchísimo tiempo perfeccionando mis habilidades, siendo consciente de mis límites también, ¿no? Y amándolos. Ahorita pasa un fenómeno muy interesante, digo, o sea, obviamente tú no viviste otra época, lo estás dejando muy claro, o sea, empezaste apenas, ¿no? O sea, eres un músico novel, entonces no tienes esta referencia, pero ahora, pues sí, a muchos viejos como uno, esto de las redes sociales de repente nos complica porque ya son como comentarios muy directos, ¿no? O sea, como que antes podías percibir así de, bueno, a él no le gustó, ¿no? Pero pues no pasaba nada, pues ahí está en el concierto, ahí con su cara todo paleto. Pero ahora sí te lo dicen, o sea, ahora sí se acaba el concierto y es de, oye, te pasó todo esto. ¿Cómo ha sido para ti este encuentro con el público que te ha encontrado, con el público que te ha escuchado por medio de las redes? Pues hasta ahora positivo porque pues no es muy grande, pero pánico completo, pues que le digan a uno que está haciendo las cosas mal. Y aprendo todos los días a sobrellevarlo porque, digamos, pasa una entrevista o pasa saco un sencillo y te juro que el sistema nervioso me falla. Porque lo que te decía al principio, no soy como tan de producir cosas para volverlas masivas porque no sé cómo se hace. Entonces son muy mías y de la gente que me conoce, entonces de alguna manera no he podido como llevarlo como tan suave, ¿sí? Pero pues sin embargo tampoco me ha ido tan mal con los comentarios hasta ahora, pues esperemos. Pero yo creo que eso también hace falta mucho en la música, sobre todo en la música actual. Yo creo que sí, de repente la autenticidad es algo que el público pide a gritos. O sea, exactamente esta parte que dices de que a lo mejor, bueno, pues no te preocupa, o sea, no te preocupa ser música masiva, pero en algún momento este círculo crece y crece. O sea, sí habemos mucha gente que nos gusta mucho la autenticidad. ¿Cómo tomas? O sea, digo, porque me está quedando como muy clara tu personalidad y me gusta. Pero ¿cómo vas a ir enfrentando? Ahorita estás en México, o sea, estás fuera. O sea, no estás en tu zona de confort. Inclusive aquí, pues casi nadie nos ve, ¿verdad? O sea, después de este momento, pues algo va a estar.
Saludos a Florecita, por ejemplo, también, que ahí va a estar metiendo mano. O sea, están pasando cosas, o sea, sin querer tú lo estás provocando también, o sea, porque al final el artista tiene que ser conocido. ¿Ha sido como una estrategia para ti el ir así como de poco a poco para que te vayas acostumbrando o de veras si... Yo creo que, qué pena que te interrumpa, Ajá. yo he escuchado y es bastante, no sé, gráfico lo que voy a decir. Uh-huh. A mí me enseñó mucho a sobrellevar eso, el silencio que recibía cuando personas cercanas escuchaban mi material. Personas cercanas, familia y amigos. Entonces, miren mi sencillo. Entonces yo ya sabía desde ese momento que no iba a ser fácil. Ok, ajá, ¿Sí? ajá. Entonces, hubo un tiempo en que me ilusioné cuando empecé a conocer productores, artistas. Digamos, la última canción la hice con Leonardo, el guitarrista de Los Aterciopelados. Y pues como que me ilusionaba, ¿no? Pues ya la hice con este, ya me van a ver y tal. Sí, y sí. Me ilusionaba. Pero cuando llegaba a lo cercano, como que no andaba. Había un parón. Ajá. Obviamente, pues es lógico, las inseguridades que tiene este camino, pues asustan a cualquier persona que te quiera. Claro. ¿Sí? Sí, claro, exacto. Bien dicho. Exacto. Exactamente. No es que no quieran, ¿no? Se asustan. Porque, Sí, bueno, sí. Y crece y le salen canas y tal, y sigue. Bueno, entonces, pues creo que no es que yo no quiera que la gente no me escuche, ¿sí? Pero no quiero que sea toda la gente. Porque no es para toda la gente la música. Exacto. Entonces, cuando digo que no quiero que sea masivo es porque tampoco quiero que se corrompa mi control sobre lo que siento cuando toco. Exacto. ¿Sí? Está bien dicho así. Y lo otro es que quiero también tener o gente que me quiera, o gente que me respalde, o gente que me enseñe en mi público. Y no gente que simplemente quiera estar ahí porque es un evento más que hay en la ciudad. ¿Sí? Entonces estoy buscando un tipo de conciencia también del hecho de ser naturales con los demás, ¿no? ¿Sí? A pesar de los no, o a pesar del silencio. Entonces, en esa situación creo que se basa la ambición que tengo con la música, de poder volverlo sustentable para la gente que quiera apreciarlo. Claro, exacto. Oye, y por ejemplo, hablando de esto también, el asunto de los videos, eso te presta mucho a eso, ¿no? O sea, también exactamente creo que es la cereza del pastel. Y más con alguien como tú, que tiene esta expresión gráfica y que además ya se puede. O sea, porque antes hacer un video en los 90 era un presupuesto exorbitante. Pues yo empecé a hacerlo después, al final de la pandemia. Estaba desesperado, no se podía hacer nada. Y de hecho quiero mandarle un saludo a una amiga, Andrea Rodríguez, que era una estudiante de producción en ese momento. Y me seguía la corriente cuando yo decía, alquilemos unas cámaras, pero pues ¿cómo las manejamos? Pues, no sé, busquemos. Entonces hicimos, cuando estaba finalizando la pandemia, en ese momento tenía unos compañeros en la banda, pues que estaban como firmes. Los invité a la casa, cubrí todo como con telas negras. Y pues me fui con una cámara y hice el video de Jugaste Conmigo. Y de ahí para allá la gente, muy seguramente por todo lo que había pasado, recibió ese producto muy bien. Y arrancó. ¿Sí? Antes de eso hice un video de un sencillo que se llama Recuérdame. Es una de las canciones que menos me gusta cómo suena porque pues estaba muy inseguro cantando y estaba pero hice un video con una inversión emocional y económica grande. No lo muestro mucho, fue el primero. Y tiene una historia bastante bonita también. Eso de los videos para ti va a ser fabuloso porque digo, ahora las canciones van acompañadas de videos. Entonces obviamente, bueno, pues está increíble. ¿Qué esperas allá a la hora de poder cruzar? Digo, obviamente ahorita vienes de scouting, así como a ver cómo está México, a ver si estamos preparados para Cínico. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí. Pero ¿qué esperas ya al regresar a un país como México, ya exponer tu onda? No, yo espero solo, qué sé yo, un abrazo de la gente que está aquí, quiere un momento como de charlar con los sentimientos, ¿no? Creo que una de las cosas que nos pone mejor en la vida es volvernos un poquito más conscientes de nosotros mismos, de lo que nos pasa,
alrededor, y si somos conscientes, pues los que están cerca se van a beneficiar de eso. Claro. Sí, pero no es que planee las canciones como que, este es un mensaje netamente específico intelectual, para... no, pues son cosas que me pasan, sí, como el primer amor que es tan obsesivo y fuerte, sí, como los primeros encuentros con las chicas, como los primeros encuentros con la falsedad en la amistad, sí, como el hecho de, tengo una canción que suena mucho entre mis amigos que se llama Así la vida se conmueve. Entonces, como somos criados, digamos, estratos media-baja en mi país, la mayoría pues nos vinculamos a la universidad pública. Entonces yo miraba que pues yo sacaba las 5 monedas para el transporte público y mis amigos también. Entonces escribía sobre eso. Entonces muchos son ahorita guitarristas y en la mañana y en la tarde son, qué sé yo, profesores, abogados, médicos, bueno, no sé, ¿sí? Pero pues venimos como de esa esencia. Entonces, pues, ¿qué espero acá? Pues que los que estén pasando por situaciones similares o los que quieran de pronto expresar un poquito más de la experiencia de estar consigo mismo en la música, pues que me escuchen y que lo hagamos sustentable en México. Sí, claro, y que se pueda escuchar en vivo, porque la música se escucha mejor en vivo. Y yo creo que se va a pasar, ¿eh? O sea, yo sí estoy seguro de que pronto te veremos por acá en México tocando en vivo. Ojalá. Por favor, ¿dónde te encontramos? Redes sociales, darnos todo tu CV. Yo estoy en todas las plataformas, pues digamos que yo no publicito mucho, quiero que sea orgánico, también porque económicamente es muy fregado. Pues, claro. O sea, producir, hacer conciertos, más encima pagar marketing, pues no me alcanza. Entonces lo hago orgánico y pues lo que sea. Entonces me encuentran en Instagram como Cínico Lesivo, en Facebook y en todas las plataformas digitales, en YouTube también como Cínico Lesivo. Así tal cual. Sí, tal cual. @Cínico Lesivo. Lesivo, Cínico Lesivo, lo vamos a dejar aquí abajo, mi Beto Bonilla, para que estén pendientes de las redes. ¿Algo más que quieras agregarle a todo el público mexicano que te está conociendo así como yo el día de hoy? No, pues nada, primero gracias por recibirme en su país, por brindarme pues este momento, desde la contingencia o el caos que nos trajo en este momento a esta entrevista, hasta las personas que pues nos alojaron en su casa, que nos han brindado pues el placer de mostrarnos su comida, su cultura, pues no, que muchas gracias y que pues ojalá pueda de alguna manera volver a hacer música acá. Somos casi hermanos, Colombia y México, o sea, sí hay como muchas cosas muy similares y eso creo que es algo interesante porque, o sea, no estamos tan cercanos, pero sí culturalmente tenemos un montón de cosas muy parecidas, sí, exactamente. Pues bueno, pues esperemos que todo se junte para que el próximo año ya podamos decir, pues se va a presentar acá, o sea, ya que haya un raid de fechas. Escuchen su música, de veras, yo todavía no escucho mucha, escuché 2 canciones, pero luego sé de qué va, o sea, sí es como muy abierto, o sea, sí es definitivamente un libro muy abierto. Suena bastante bien y yo creo que sí, pues la música actual tiene que ser ya el soundtrack del 2020 y tantos, que pues hace mucha falta y pues pónganle mucha atención, denle like. Agradezco, hubo ahí un switch muy extraño, Sharon Yandet atrás de la cámara, Norman quién sabe a dónde se diluyó. Pero pues también le mandamos un saludo. Beto Bonilla, por favor que quede bonito esta entrevista editada. Alberto Cerón, que es el encargado del YouTube. Obviamente también a toda la gente que hace parte aquí en Riff 111, a Caro Corses, a Rubén Silva, etcétera, etcétera. Muchas gracias a Sergio que hizo el favor de encaminarnos a buenos talentos. A Florecita también, ya te lo dejo mañana todo tuyo, pero pues estaba bien. Al rato, bueno, pues también vamos a tener más talento de la Florecita por acá. Y pues bueno, pues denle like a todas las redes sociales, están acá abajo. Nos encontramos la próxima, yo soy Rafa Martínez, esto es Rock 111.